¿En qué manera el Señor, cierto, resucitado ha afectado tu vida? Dios quiere que nosotros tengamos clara conciencia de la importancia personal de lo que realmente ocurrió hace más de 2000 años. Allá, cierto, cuando después de que Cristo estuvo en la tumba, Él resucitó. Le vieron más de 500 personas a la vez como testigos. Él estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos y obviamente hizo un gran cambio en la historia porque impactó a tantas personas y ese impacto hasta hoy día, ¿cierto?, está sucediendo. Personas realmente han cambiado su vida por tener un propósito para con el Señor, donde realmente ellos han tomado un camino de sujetarse al Señor, pero primeramente han reconocido su necesidad del Señor. ¿En qué manera tú has reconocido la necesidad de Dios en estos días de temor, en estos días de pánico, donde hay mucho tormento? Se habla hoy día, cierto, de todo lo que es la salud mental, pero la verdad es que no hay pastillas para la salud mental. Quizás usted pueda tomar un Valium para dormir mejor, quizás usted pueda tener cierto un descanso físico, pero quede del descanso en su espíritu, en su alma. Dios quiere realmente darle plena certeza de su plan para su vida y sabemos que cada uno estamos expuestos, ¿cierto?, a una situación difícil de sobrellevar. Es tan importante la resurrección para el cristiano que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios confirma sobre la realidad de la resurrección, expresando que le vieron más de 500 personas a la vez. Resucitado, estuvo compartiendo 40 días con sus discípulos y por si alguien no entendiera, presenta el argumento en contraste diciendo que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo. Los cristianos que fueron perseguidos, los que murieron en las catacumbas, en el circo romano, ¿creyeron en una falsedad? No, alguien no cree, ¿cierto?, en una falsedad si no está dispuesto a entregar su vida para seguir al Maestro. Los millones de personas cambiadas a través de la historia que han seguido a Jesús por haber creído en Él, ¿son los tontos? ¿Son simplemente personas engañadas? Hay médicos, hay arqueólogos, hay maestros, ¿cierto?, etcétera. ¿Cuánta gente? El Evangelio no es solamente como para algunos, ¿cierto?, piensan que para los pobres. Los cristianos que fueron perseguidos, los que murieron en las catacumbas y en el circo romano, ¿creyeron en una falsedad? Los millones de personas cambiadas a través de la historia que han seguido a Jesús por haber creído en Él, ¿son personas engañadas? No, Dios quiere que nosotros valoremos lo que realmente ha sido el cambio radical en muchas personas. Yo sé que ha habido malos testimonios, pero debemos mirar, ¿cierto?, no solamente a las personas, sino a Jesús. Los que han dejado el pecado, los vicios, las inmoralidades y se han apartado para servir al Señor, realmente Dios les ha bendecido. Las familias y matrimonios que han sido bendecidos por un nuevo enfoque en sus vidas, realmente Dios les ha bendecido. El cambio de folio de la cronología mundial es un realmente hecho histórico. Pero la historia no sirve si no es algo que se aplica a lo personal. Por eso que queremos resaltar en qué sentido la resurrección de Jesús aplica a tu vida. Si es que la ha aplicado, gloria al Señor. Pero si no, es importante que escuches este mensaje. Que escuches, cierto, lo que hemos estado considerando en cuanto a las implicancias de la resurrección, la importancia de la resurrección para ti y que puedas, cierto, considerar una aplicación personal a tu vida. Y lo importante es que Dios nos muestra en su palabra que la resurrección de Jesús no solamente fue un hecho portentoso que quedó marcado en la historia, sino que la resurrección de Jesús, como ya hemos visto, confirma la verdad de las Escrituras. También la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero y también hemos dicho que la resurrección de Jesús nos garantiza que somos justificados ante Dios. Pero habrán otras razones por las cuales, cierto, es importante la resurrección de Cristo. Yo quiero decir que la resurrección de Jesús, en primer lugar, aparte de lo que ya hemos mencionado,
prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. ¿Y en qué sentido? De hecho, la Escritura dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otra vez, cierto, leo lo que la Biblia dice. En Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Una cosa importante es resaltar el hecho de que Jesús fue, cierto, acusado y realmente fue fustigado por los fariseos porque él declaraba ser el Hijo de Dios. Ahora, este término, para ellos lo entendieron como siendo igual a Dios. De hecho, el Señor declaró siendo el Hijo de Dios, pero también siendo igual a Dios, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Sabemos, cierto, que la enseñanza en la Biblia sobre la doctrina de la Trinidad es todo un tema, cierto, aparte que no vamos a tratar ahora, pero la Biblia nos enseña que Dios realmente se manifestó en la persona del Hijo. Así también el Padre es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Los tres concuerdan siendo un solo Dios. No nos entra en la cabeza como tres pueden ser uno, pero un ejemplo natural que normalmente se da, que no necesariamente refleja, pero por ejemplo el agua tiene tres estados, pero es agua. Ahora, si Jesús hubiera muerto y quedado muerto, Él habría sido como los millones de personas que venían antes de Él, aun como los profetas, los millones que vendrían después de Él. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel que dejó su gloria para venir a tomar tu lugar y mi lugar. Entonces la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios, porque la Biblia dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿A través de qué cosa? Dice, por la resurrección de entre los muertos. Ahora también, otra razón que releva la importancia realmente de esta resurrección en Cristo, porque esta resurrección nos garantiza nuestra propia victoria, ya que Él venció la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Repito, la muerte es el enemigo de la humanidad. Hoy día todos, cierto, estamos bajo una sentencia de muerte. Algunas personas dicen, bueno, no importa, tengo cierta edad, voy a morir. No hay nadie que no pueda realmente enfrentar este tiempo, o, cierto, quizás posteriormente, el tiempo en que el reloj de su vida termina. Pero la cosa no termina aquí, porque la palabra nos habla, cierto, de una segunda muerte a los que no han sido justificados sus pecados. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, porque Dios en su justicia, como ya hemos explicado, no puede pasar por alto su justicia con el pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero también Dios no puede pasar por alto su amor. Y en ese sentido, cierto que Juan capítulo 3, versículo 16 nos habla de lo que significa el amor de Dios manifestado en enviar a su Hijo para tomar tu lugar y mi lugar. De tal manera amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú creas en Él y para que creyendo tengas vida eterna. Sabe que el índice de mortalidad siempre será 100%. Escuche bien, el índice de mortalidad va a ser 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, la diferencia es que nosotros como creyentes, y si usted es un hijo de Dios, alguien que ha entregado su vida a Él y le sigue, usted puede, cierto, tener la confianza
que Dios le ofrece a través de realmente entregar su vida al Señor cuando Dios le llame. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Por eso la Biblia dice, especialmente cierto el apóstol Pablo, cuando trata el tema de la resurrección en 1 Corintios capítulo número 15, versículos 55 y 57, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón, dice, de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea, la ley nos acusa, pero el apóstol dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, cierto, se levantó de la tumba, y es una garantía 100% de que los que confían en Él van a resucitar cuando Él venga en su gloria, y vamos a estar con Él por la eternidad. Pero por ahora Dios nos llama a tomar un camino de vivir en la comunión con Él, de gozar su comunión, y también, cierto, los que no se han arrepentido, que se arrepientan y confíen en Jesús como su Salvador. Entonces, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios, número 1. Número 2, la resurrección de Jesús nos garantiza nuestra propia resurrección, nuestra propia victoria, ya que Jesús venció la muerte. Y los que confían en Él, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La tercera razón que quiero resaltar en esta hora es que la resurrección de Jesús nos asegura nuestra unión con Jesús, nuestra unión con Cristo. En segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 14, la Biblia nos muestra, cierto, esta verdad. En el sentido de que cuando creemos en Jesús, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículos 13 y 14, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero luego dice versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo, versículo 14 de 2 Corintios capítulo 4, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos unidos con Él por la fe, y la unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia, y significa que hemos muerto con Él y viviremos con Él. Esta unión no solo es posible a través de la resurrección de Cristo, es semejante a cuando una pareja, por ejemplo, se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Amén. Romanos capítulo 6 ahora, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. El Señor nos muestra, ¿cierto?, la necesidad de comprender mayormente esta verdad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 8, dice este famoso pasaje. Porque dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Escuche bien y verifique, cierto, esta verdad en su Biblia. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De hecho, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Nosotros, nadie, ¿cierto?, quisiera tomar el camino de morir, pero realmente para el creyente el morir es ganancia. Ahora, estas tres razones son fundamentales a las que ya, ¿cierto?, hemos establecido. Hemos dicho, ¿cierto?, que la resurrección de Jesús es importante, es relevante personalmente, ¿cierto?, para los que han tomado el camino de la fe en Jesús. Porque la resurrección de Jesús confirma la verdad de la Escritura. La resurrección de Cristo también prueba que el Evangelio es verdadero. Y también esta resurrección nos garantiza que somos justificados ante Dios. Dios nos ve justos, pero cierto, la persona de Cristo. También hemos agregado tres razones más, en el sentido de que la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Además, la resurrección de Jesús prueba que nos garantiza nuestra propia victoria, ya que Él venció la muerte. Y también, ¿cierto?, hemos dicho que la resurrección de Jesús nos asegura nuestra unión con Cristo. Amén. Y es importante considerar estas verdades, especialmente las profecías cumplidas, el valor de la Escritura, en cuanto, cierto, que Cristo te garantiza a ti la victoria, en cuanto, cierto, a que tú también puedes resucitar con Él. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es cuando el Señor venga a buscar a sus hijos. La segunda resurrección va a ser para un juicio que la Biblia llama en el trono blanco, donde aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán lanzados realmente al lago de fuego. Un tiempo, cierto, permanente de condenación, un tiempo donde Dios, cierto, va a ejercer el castigo. Por ahora está el juicio, está, cierto, hecha la sentencia, pero luego, cierto, vendrá lo que es el castigo. Entonces, una pregunta personal: ¿has considerado las verdades de las profecías cumplidas en Cristo en cuanto a su muerte, su resurrección, como evidencia del amor de Dios por ti? ¿Qué actitud, cierto, tomarás ante la verdad de su resurrección? ¿Cuál es tu actitud para con Jesús? ¿Es para ti el Hijo de Dios o es solo una persona que no tiene ningún valor para tu vida, salvo que es parte de la historia? ¿Puedes decir que has confiado en Jesús realmente para tu justificación? Podría decir que Dios te ve a ti justo, porque realmente delante de Dios está Jesús abogando, y lo hizo, ¿cierto? Ya pagó en la cruz por ti. Dios quiere que realmente tú puedas confiar plenamente de corazón en Jesús como tu Salvador. Si murieras hoy, tendrías la plena confianza en tu propia resurrección, la esperanza que no quedará solo en el polvo, ¿cierto?, en este mundo. La Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. La resurrección de Jesús es la que nos da una esperanza de una nueva vida, no solamente en el futuro, sino también ahora. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que uno realmente pueda gozar una nueva vida ahora. Y esa nueva vida comienza por la palabra fe, la palabra arrepentimiento, la acción de la fe, el descanso, la confianza en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y también, cierto, la certificación, no solamente de la historia, sino de las Escrituras. Los testigos que a través de los siglos, cierto, han gozado la bendición de un nuevo espíritu, de una transformación que Dios ha hecho en sus vidas al confiar en Jesús. El Señor dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios hace una regeneración en el corazón del hombre cuando uno se entrega a Él de corazón, no como un ritual, no como una oración, ¿cierto?, más bien, ¿cierto?, un tipo de mantra. No, en ninguna manera. Dios quiere, ¿cierto?, que tu corazón sea entregado a Él. La resurrección de Jesús es la que nos da una esperanza de una nueva vida. No solamente, ¿cierto?, en el futuro, sino ahora. Él murió para pagar por tus pecados, pero resucitó para evidenciar que su muerte fue eficaz para justificarte de tus pecados.
Amén. Entonces yo le invito en esta hora que usted pueda abrir su corazón al Señor y podría, ¿cierto?, realmente en el lugar donde ya ha estado por harto tiempo. Yo sé que salimos siempre antes, ¿cierto?, esta cuarentena, hacer muchas cosas, pero el Señor ha permitido que empecemos todo un examen, realmente que cambiemos nuestras prioridades. Cuando está en peligro nuestra vida, realmente, ¿cierto?, Dios llama al hombre para considerar su relación con Él. Hay una opción que el mundo toma, ¿cierto?, decir, bueno, no me importa, aún no quiero, ¿cierto?, tomar este peso en mi vida, voy a seguir confiando en lo que yo puedo hacer, ¿cierto?, bajo los esquemas, las recomendaciones, y es importante hacerlo. Pero realmente la Biblia dice que no debemos jactarnos del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día. Tú no eres dueño del día de mañana. ¿Cuántas personas, cierto, ya han partido y pensaban, cierto, hacían planes, pero no están ahora? Y nadie está seguro, usted ni yo. Pero Dios, cierto, nos da seguridad que si Él nos llamara a su presencia, estamos seguros que vamos a estar con Él y podemos, cierto, enfrentar las situaciones en paz como Dios quiere. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Amén. Amén. Del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en
todo provee.